Bueno, buenas tardes. Hoy mi nombre es Mauricio Rudas, soy médico traumatólogo del Hospital Carlos Bocalandro. El tema de hoy va a ser patología femoropatelar, el síndrome femoropatelar. Vamos a hablar un poco de la patología del dolor anterior de la rodilla y de la inestabilidad de rótula. Como definición es el desplazamiento excesivo y sintomático de la rótula. Es de etiología multifactorial. Por lo general son varios los factores que generan la patología y es importante reconocerlos y estudiarlos bien para abordar correctamente el tratamiento terapéutico y poder solucionar el problema. De las etiologías que podemos encontrar, hay etiología que es intrínsecamente inestable, que son las malformaciones, que son unas cuantas, son síndromes poco frecuentes, que son la luxación congénita de la rótula asociada a varios síndromes, la luxación permanente de la rótula, la luxación con la rodilla en flexión y la hiperlaxitud. Y las otras corresponden a lo que es la patología o el encarrilamiento femoropatelar propiamente dicho, donde podemos encontrar alteraciones en la alineación del miembro inferior, ya sea en el plano coronal, axial o rotacional, alteraciones en la geometría ósea, lesiones de los estabilizadores estáticos o lesiones de los estabilizadores dinámicos. De los estabilizadores estáticos, el más importante es el ligamento femoropatelar medial, que es el primer estabilizador a los 30 grados de flexión, y dentro de los dinámicos, el más importante es el cuádriceps femoral, sobre todo el vasto medial, que estabiliza la rótula también en los primeros 30 grados de flexión, que es el momento de mayor inestabilidad de la rótula, que es el momento justo antes de entrar a la tróclea. De Jure describe los factores de inestabilidad, describe factores mayores y menores. Dentro de los mayores está la displasia troclear, la patela alta, un aumento del ángulo Q, por un aumento de la distancia entre la TAT y el surco troclear, un aumento del tilt patelar, de la inclinación patelar, por una contractura de las estructuras externas. Factores menores, donde entran en juego la excesiva anteversión femoral, la excesiva rotación externa de la tibia, el genu recurvatum y el genu valgo. Y como, entre comillas, o como consecuencia de la inestabilidad, se suma la ruptura del ligamento femoropatelar medial. El mecanismo de lesión, el mecanismo que genera el dolor o la luxación de la rótula, es un valgo, que puede ser un valgo dinámico, donde no hay un traumatismo asociado, o un valgo o un traumatismo directo que genera un valgo forzado con un traumatismo en la cara externa de la rodilla, o muy rara vez un traumatismo directo sobre la cara medial de la rótula que la luxa. Esto generalmente se ve en accidentes de tránsito, es poco frecuente. Este es un video donde vemos el mecanismo de lesión y una luxación de rótula. Este es un arquero profesional, Ustari, que se puede apreciar claramente como la rodilla izquierda en un valgo dinámico sufre una luxación rotuliana. Esta es la imagen, ahí se ve la rótula luxada. Este es un video donde se intenta demostrar cuál es el mecanismo que genera la inestabilidad de la lesión o el dolor. Generalmente cuando uno genera un salto con avance monopodálico, se genera un valgo que es dinámico. Este es otro video esquemático. Lo que se trata de explicar acá es que por lo general hay una rotación interna del fémur con una rotación externa de la rodilla y un drop del pie. El pie hace una pronación. Predominan los aductores sobre los rotadores y los abductores de la cadera. Este es un trabajo de corte
es un trabajo prospectivo, es el primer trabajo de su clase en lo que es estudio biomecánico, para analizar los factores de riesgo de síndrome femoropatelar, de dolor patelar. Es un trabajo donde hubo un total de 1.597 voluntarios, todos eran ingresantes a la Academia Naval de primer año de Estados Unidos. Fue un seguimiento, comenzó en 2005, en julio, se realizó en 2005, en 2006, en 2007 y en 2008. Tuvo un seguimiento máximo de 2 años y medio, y lo que se intentó evaluar era cuáles eran los factores de riesgo cuando un paciente generaba un salto con avance y caída, monopodálico, ¿no? En qué paciente se presentaba el dolor y cuáles eran los factores de riesgo que se encontraban. Y lo que se vio, que los pacientes que presentaban dolor o inestabilidad rotuliana, lo que se veía era un aumento en el drop navicular, o sea, en la pronación del pie, un aumento en la extensión, una disminución en el momento de extensión de la rodilla, una disminución en la fuerza extensora de la rodilla, una disminución de la flexión de la rodilla, del ángulo de flexión, por un lado, y por el otro lado, el drop navicular, la pronación, llevaba la cadera a la rotación externa con un intento de compensación de la contracción muscular extensora. Y esto llevaba a un desbalance muscular con la lateralización de la rótula y la consecuente o dolor o signos de inestabilidad. Entonces los factores que se describieron fueron un aumento en el ángulo de flexión de la rodilla, una disminución en el ángulo de flexión de la rodilla, un aumento una disminución en la fuerza vertical de reacción al suelo, un aumento en el ángulo de rotación interna de la cadera, en la tarea de salto y aterrizaje, una disminución de la fuerza del cuádriceps y de los isquiotibiales, un aumento en la fuerza de los rotadores externos de la cadera, como compensación, y una disminución de la caída del escafoide, o sea, una pronación del pie. Lo importante de esta patología es evaluar bien el paciente y detectar cuáles son los factores que generan la inestabilidad, porque como dijimos, al ser multifactorial, hay que corregir el factor correcto, si no lo que vamos a hacer es agregar comorbilidad y no vamos a solucionar el problema. Lo primero que hay que medir es el ángulo Q, que es el ángulo que se forma entre las líneas que van de la espina ilíaca anterosuperior al centro de la rótula, y del centro de la rótula a la TAC. El ángulo que se forma es el ángulo Q, que normalmente ronda entre los 12 y los 15 grados, siendo mayor en las mujeres, que son las que sufren por lo general más esta patología. Lo otro que hay que evaluar es cómo están las rótulas al momento de caminar. Si las rótulas acompañan el ángulo de marcha, el ángulo de avance, o si se intrarrotan y convergen. Cuando se ve el estrabismo convergente de la rótula, nos está hablando de que hay alguna alteración rotacional. Puede ser en el fémur, en la cadera o en la tibia. Pero es importante ver caminar al paciente, para ver si cuando camina intrarrota las rótulas. Lo otro que hay que evaluar es la anteversión de la cadera con la maniobra de Staeli y ver si es simétrica. Por lo general, la rotación interna no debería ser mayor a los 35 grados y la rotación interna a los 60 grados. Se hace con el paciente en decúbito supino, con la rodilla en flexión a 90 grados y se genera la rotación. El ángulo de progresión de la marcha es el ángulo con el que caminamos, que se genera entre el pie y la línea de avance.
este ángulo siempre se mantiene, por más que haya alguna alteración en la rotación del fémur o de la tibia o del miembro, el ángulo siempre se mantiene, o sea, el pie siempre va a ir entre 10 y 15 grados. Lo que va a cambiar es la posición de la rodilla con respecto al pie. Y eso es lo que hay que evaluar. Eso es lo que vemos en este gráfico. En el gráfico de la izquierda se ve cómo la rodilla y la cadera acompañan el pie en la marcha y nos da un signo de que no hay ninguna alteración rotacional. Ahora, en el de la derecha, lo que se observa es que el pie sigue el ángulo de marcha, pero la rodilla se intrarrota, no acompaña al pie. Eso nos está indicando que hay un problema rotacional, que hay que ir a buscarlo en la tibia o en el fémur. La anteversión de la cadera, estos son los valores normales. El valor normal de anteversión de cadera es entre 15 y 20 grados. Cuando es menor a 5 se habla de una retroversión, y cuando es mayor a 20 es una anteversión aumentada de la cadera. ¿Cómo la medimos? Con tomografía. Se mide con tomografía computada. Me colgó. Ahí está. Perdón. Lo otro que hay que evaluar es el ángulo muslo-pie, que es el ángulo que se forma entre el eje del pie y el muslo. Lo normal es entre 15 y 25 grados. Cuando lo vemos aumentado y no es simétrico, por lo general nos habla de una rotación o extra rotación de la tibia hacia afuera, externa. Que es lo más común encontrar, ¿no? La rotación externa. Esta es una paciente que evaluamos. Esta era una paciente que tenía un síndrome femoropatelar, un dolor patelar, y estábamos buscando la causa. Acá se ve que tenía un ángulo muslo-pie normal. ¿Cómo se mide? Con tomografía también. Hay que pedir la tomografía y pedir que nos midan la extrarrotación tibial. Lo otro que hay que medir es el ángulo Q. En este caso se ve como que está aumentado. Debe tener un ángulo Q de cerca de 19-20 grados. Y esto nos habla de que hay una alteración en el eje rotacional. Para poder definir si es de la tibia o del fémur, lo que se hace es el ángulo Q extendido. ¿Qué es lo que se ve? No solo se mide el ángulo Q, sino que se ve también la posición del pie con respecto a la rótula, a la rodilla. Se pone la rodilla en flexión de 30 grados y se ve si la línea que se traza de la rótula hacia el pie pasa por el primer espacio interdigital o hacia afuera, estamos casi seguros de que no hay un problema de rotación de la tibia. Ahora, si cae por dentro del primer espacio interdigital, ahí nos está marcando de que hay un problema en la rotación tibial. En el caso de no encontrar una rotación tibial externa, lo que vamos a sospechar es que lo que está lateralizado es la TAT. Entonces, eso nos va a definir la conducta. Porque si lo que encontramos es solo una lateralización de la TAT, lo que vamos a intentar corregir es la posición de la TAT. Ahora, si lo que estamos viendo es una extrarrotación de la tibia, lo que vamos a hacer es una osteotomía desrotadora de la tibia. Esta es una paciente, es la misma paciente. Estamos viendo el ángulo Q, se ve claramente como hay un aumento en la rodilla derecha, pero se ve que el pie está alineado con la rodilla. No se ve una extrarrotación tibial. O sea, probablemente lo que tenía era una lateralización de la TAT. Lo otro que hay que evaluar es la tróclea. Ver si no hay una tróclea displásica. Para esto de Schur clasifica las trócleas en 4 grados, A, B, C y D.
siendo la A solamente una disminución del ángulo del surco troclear, que va a estar por debajo de 145, que es lo normal. Las B, donde se ve una tróclea plana, y solamente se ve el osteofito suprapatelar. La tipo grado C, que ya lo que se ve es el doble contorno, por la disminución de la altura de la vertiente interna de la tróclea. El tipo D, se ve el doble contorno y el osteofito suprapatelar. Este es el grado más severo. Esto es un criterio de inestabilidad mayor, y que hay que corregir. Después vamos a ver. Este es como se mide el ángulo del surco troclear. Por lo general lo normal es de 145 grados. En este caso, con 130 estaría disminuido. Y se ve claramente una disminución de la altura de la vertiente interna de la tróclea. Esta es una radiografía donde podemos ver todo lo que nombramos. Ahí está marcado el doble contorno, el osteofito supratroclear y el signo del cruce. Las dos vertientes, como al haber una más baja que la otra en su altura, se ve cómo se cruzan, si no irían juntas hacia el fémur. Esto es un signo claro de inestabilidad de la rótula por displasia troclear. Lo otro que hay que medir es la altura patelar. Para eso se usan varios índices. Los más usados son el Insall-Selvati y el Catón de Jam. Lo que se hace es medir en el Insall-Selvati la longitud de la rótula de polo a polo y del polo inferior a la TAT, la longitud del tendón rotuliano. Y en el Catón de Jam lo que se hace es medir la carilla articular, la longitud de la carilla articular de la rótula, y la distancia que hay del fin de la carilla articular, del fin distal, a el platillo tibial. La ventaja que tiene el Catón de Jam que nos sirve para medir en el postoperatorio. El Insall-Selvati, cuando hacemos una modificación de la altura de la patela por una osteotomía de la TAT, no se modifica porque el tendón rotuliano no se modifica, la longitud del tendón rotuliano no se modifica. Entonces, como ventaja, el que más se debería usar es el Catón de Jam. Esta es una tablita para mostrar los valores normales de los índices. Lo otro que hay que medir es la distancia del surco troquial a la TAT. Por lo general, lo normal va de entre 10 y 19 milímetros. Cuando está por fuera de ese rango, mayor a 20, estamos hablando de un aumento indirecto del ángulo Q, ¿no? Lo otro que se mide es la ubicación de la medialización del surco troclear, que por lo general es al 50%, y lateralización en la tibia de la TAT, que por lo general la tibia normalmente está lateralizada un 70% en la tibia, la TAT. Lo otro que hay que evaluar es el T de movilidad, tanto interno como externo. La rótula no debería moverse más de 2 cuadrantes. Si dividimos la rótula en 4, no debería moverse más de 2 cuadrantes. Si se mueve más de 2 cuadrantes, tenemos una rótula hipermóvil y es un signo de inestabilidad. Otro test que se utiliza es el de Duncan-Elly, para ver si no hay acortamiento o hipertonía del cuádriceps. Se pone el paciente en decúbito supino, se le pide al paciente que flexione las rodillas, y si logra mantener la pelvis sobre la camilla, o sea, no bascula la pelvis, quiere decir que los cuádriceps no están hipertónicos o acortados. Ahora, si bascula la pelvis, quiere decir que hay un aumento en la tonía o está acortado el cuádriceps. También podemos evaluar el ángulo de congruencia articular, que esto es para ver cómo está la tróclea con respecto a la rótula, o la rótula con respecto a la tróclea. Se traza el ángulo del surco,
la tangente, y la rótula por lo general tiene que pasar a medial, ¿no? O sea, tiene que ser negativa. Si el vértice de la rótula pasa a lateral a la tangente, se dice que es positivo y que la rótula está lateralizada. Lo otro que evaluamos es el tilt patelar, que consiste en tomar a la rótula por sus dos bordes y intentar hacer una inclinación lateral. Si logramos inclinarla y generar un ángulo positivo, nos da signo de que las estructuras externas no están en contractura, no están contracturadas. Ahora, si no logramos inclinarla, no se forma el ángulo porque quedan las líneas paralelas o nos da un ángulo negativo, quiere decir que hay una contractura de las partes laterales, las estructuras laterales, y habría que hacer una liberación. El ángulo de Laurent, que bueno, es producto del tilt patelar, que es lo que acabo de decir. O sea, es normal cuando es mayor a 8 grados, positivo al lateral. Lo otro que hay que evaluar es el eje coronal, evaluar si no hay un varo o un valgo. Los síndromes femoropatelares siempre están asociados al valgo. Y la resonancia magnética, que nos permite evaluar cómo están las estructuras mediales. En este caso se ve claramente una lesión del ligamento femoropatelar medial. Se ve el edema en la cara lateral del fémur, y el impacto en la cara medial de la rótula. Esto quiere decir que hubo una luxación hace muy poquito, que es aguda. El tratamiento, una vez que interpretamos nuestro paciente y logramos definir y establecer las causas de por qué tenemos una rótula inestable, vamos a corregir según eso, por eso se dice que es a la carta. Y esto sería un poquito así: si tenemos una anteversión de cadera, si es sin genu valgu, vamos a hacer una osteotomía desrotadora de la cadera, si hay un aumento en la anteversión. Ahora, si está asociado a un genu valgo, lo ideal sería hacer una osteotomía desrotadora supracondilia para poder corregir el problema rotacional y el genu valgo en el mismo acto. Si lo que hay es, encontramos un problema en la rotación tibial, una extrarrotación tibial aumentada, lo que hay que hacer es una osteotomía supratuberositaria desrotadora. Si lo que encontramos es una rótula alta, lo que hay que hacer es una osteotomía de la TAT para distalizarla. Pero si lo que encontramos es solamente una rótula, si lo que encontramos es un aumento del ángulo Q por lateralización de la TAT, pero sin rótula alta, lo que se hace es una osteotomía de Fulkerson. Lo que se intenta es solamente medializar la TAT. También hay que reconstruir las estructuras mediales, el ligamento femoropatelar medial, que es un estabilizador estático. Casi todas las técnicas que nombremos van a ir acompañadas de una reconstrucción de este ligamento, que se ubica en la cara medial, cerca del epicóndilo medial, a más o menos unos 10 milímetros del tubérculo del aductor, a distal. Estas son unas imágenes del laboratorio nuestro de anatomía, para donde disecamos el ligamento femoropatelar medial, su ubicación. Algunos escépticos por ahí no creen que existe. Cuando lo que tenemos es una tróclea displásica, lo que está indicado es una trocleoplastía, que es una remodelación de la tróclea para lograr restablecer el surco troclear y mejorar el ángulo del surco troclear. Lo que se hace es una osteotomía subcondral, intentando moldear y darle profundidad al surco. Esto es una trocleoplastía que hicimos con Fabio en el laboratorio, para mostrar un poquito la técnica, cómo se realiza.
Si lo que tenemos es una contractura de las partes de las estructuras laterales con una disminución del tilt patelar, lo que hay que hacer es una liberación de las estructuras laterales, tanto del alerón externo como de la banda iliotibial. Se puede hacer en forma artroscópica o abierta. Esto es más o menos un logaritmo de tratamiento, como para poder ordenar la patología. La idea es, como primera instancia, reconocer si hay o no un trastorno rotacional. Si hay un trastorno rotacional, lo que hay que hacer es hacer la semiología para intentar orientarnos en dónde está ese problema. Si es en la tibia o es en el fémur. Para eso hacemos el ángulo muslo-pie o la maniobra de Stahelli para ver si alguno está alterado. Si lo que encontramos es un aumento del ángulo Q con esta rotación de la tibia, lo que hay que hacer es una osteotomía de rotadora supratuberositaria. Si el ángulo Q es normal, lo que se hace es una osteotomía de rotadora, pero infratuberositaria. Si lo que encontramos es una alteración en la anteversión femoral, lo que vamos a evaluar es si es con valgo o sin valgo. Si es con valgo, lo que vamos a hacer es una osteotomía derrotadora correctiva supracondilia. Si es con valgo, lo que vamos a hacer es una osteotomía derrotadora subtrocantérica, a nivel de la cadera. Ahora, si no tenemos un problema rotacional, lo que tenemos que evaluar es cómo está el ángulo. Si lo que hay es una lateralización de la TAT con un aumento del ángulo Q, lo que vamos a hacer es una osteotomía de la TAT de medialización, una Fulkerson. Ahora, si lo que hay es un ángulo Q normal, lo que hay que hacer es una liberación de las estructuras externas, porque probablemente sea por una contractura de las estructuras externas, o una reconstrucción del ligamento femoropatelar. Por lo general, cuando no se encuentran ninguna de lo que nombra el logaritmo, lo que hay es una insuficiencia del ligamento medial con una displasia tropial. Esta es la bibliografía y muchas gracias.